Siempre quise tener una relación abierta. Después de convencer a mi esposo a aceptarlo, nunca más fue como antes. En los primeros meses, él solo aceptaba que yo saliera, y yo fui aventurándome. Soy una mujer que nunca vivió lo suficiente. Desde siempre tuve padres muy restrictivos y en la secundaria sufría bullying. En el primer semestre de universidad conocí a mi novio. Ahora, estoy adicta a los tríos. Después de contarle esto a mi esposo, él enloqueció y juró que destruiría mi vida y así todo sucedió. Mi nombre es Marcela, tengo 35 años. Crecí en una casa donde respirar fuera de ritmo ya era motivo de castigo. Mis padres, extremadamente religiosos, controlaban cada aspecto de mi vida. La ropa que usaba, los amigos que podía tener, hasta los libros que leía. Marcela, las niñas, decentes no usan esa ropa, decía mi madre, mientras confiscaba una blusa de tirantes que había comprado con mi propio dinero. En la escuela, siempre era la chica extraña. Cabello siempre recogido, ropa siempre recatada. Nunca podía ir a las fiestas. Las otras chicas me llamaban monja, y los chicos ni siquiera me miraban. Lloraba escondida en el baño durante los recreos, deseando ser como las otras chicas. Cuando finalmente entré a la universidad, sentí que podía respirar por primera vez. Fue allí donde conocí a Eduardo. Parecía diferente a los otros chicos, más maduro, más enfocado en sus estudios. Mientras las otras chicas experimentaban relaciones casuales, yo me aferré a Eduardo como si fuera mi única oportunidad de normalidad. Nos casamos justo después de la graduación. Yo tenía apenas 25 años y casi ninguna experiencia de vida más allá de él. Al principio, nuestro matrimonio parecía perfecto a los ojos de todos. Teníamos un apartamento pequeño pero cómodo, trabajos estables y fines de semana predecibles con nuestros pocos amigos en común. Pero a los 30 años, comencé a sentir un vacío creciente. Veía a mis compañeras de trabajo comentando sobre experiencias que nunca tuve, sobre libertad que nunca conocí. Cada historia de ellas era como una pequeña aguja en mi corazón, recordándome todo lo que había perdido por casarme tan joven. ¿Qué piensas de las relaciones abiertas?, le pregunté a mi amiga Renata durante un almuerzo, tratando de parecer casual. Renata me miró sorprendida. ¿Estás pensando en eso, con Eduardo? Solo tengo curiosidad, respondí, pero la idea ya había echado raíces en mi mente. Me tomó 6 meses crear el valor para tocar el tema con Eduardo. Estábamos sentados en el comedor, después de una silenciosa cena de martes. Amor, necesito decirte algo, comencé, sintiendo mis manos sudar. He estado pensando en nosotros, en nuestro matrimonio. Eduardo levantó los ojos de su celular, preocupado. ¿Qué pasa con nuestro matrimonio? Ya llevamos 10 años juntos. Te amo, pero siento que perdí muchas experiencias en la vida. Me gustaría experimentar cosas nuevas. ¿Qué cosas?, preguntó, su voz ya tensándose. ¿Has oído hablar de las relaciones abiertas? Su rostro se transformó inmediatamente. Primero sorpresa, después rabia, y finalmente una expresión que nunca había visto antes. Dolor profundo. ¿Quieres engañarme y tener mi permiso para eso?, preguntó con voz baja. No es engañar si ambos estamos de acuerdo, argumenté. Es solo una forma de explorar otras experiencias sin mentiras ni secretos. Aquella conversación terminó con Eduardo cerrando la puerta del dormitorio de un golpe. Fue la primera vez que dormimos separados en 10 años de matrimonio. Durante semanas, el tema quedó suspendido entre nosotros como una nube tóxica. Eduardo estaba más distante. Llegaba más tarde del trabajo, apenas hablábamos. Hasta que, una noche, me sorprendió. «Vamos a intentarlo», dijo de repente mientras yo lavaba los platos. «¿Qué?», pregunté sin creer lo que había oído. «Esa relación abierta. Vamos a intentarlo. No quiero perderte y si esto es tan importante para ti». Su voz falló. «Pero tenemos que tener reglas claras». Sentí una mezcla de emociones. Alivio, excitación, culpa. Parte de mí sabía que él no estaba realmente cómodo con la idea, pero la otra parte, la que ansiaba experiencias y aventuras, estaba gritando de alegría. Establecimos reglas, siempre. Contar al otro, nunca traer a nadie a nuestra casa, usar protección, no desarrollar sentimientos. Reglas que yo creía simples de seguir. Mi primera experiencia fuera del matrimonio fue con un compañero de un curso que empecé a hacer. No fue nada extraordinario, pero la sensación de novedad,
de hacer algo prohibido, fue electrizante. Volví a casa sintiéndome viva de una manera que no recordaba haber sentido antes. Eduardo nunca quiso saber detalles, solo preguntaba si estaba bien y si me había protegido. Él mismo nunca aprovechó la apertura de la relación. Decía que no estaba interesado, que solo había accedido por mí. Fue entonces cuando conocí a Lucas en una fiesta de empresa. Alto, tatuado, con una sonrisa que parecía prometer peligro. Completamente diferente a Eduardo. Lucas coqueteó abiertamente conmigo, incluso con otros colegas alrededor. Cuando intercambiamos números, sentí un escalofrío que no sentía desde la adolescencia. Nuestro primer encuentro fue intenso. Lucas era experimentado y desinhibido. Después de algunos encuentros, sugirió algo que nunca había pasado por mi cabeza. «Quiero que conozcas a Vanessa, mi novia», dijo mientras acariciaba mi cabello. «Creo que se llevarán bien, muy bien». «¿Tienes novia?», pregunté confundida. Él se rió. «Tenemos una relación diferente. Ella sabe sobre ti y está curiosa». Conocí a Vanessa en un café en el centro de la ciudad. Era lo opuesto a lo que imaginé: pequeña, con cabello corto colorido y una sonrisa desarmante. Mientras Lucas era intenso y dominante, Vanessa tenía una suavidad que me hizo sentir inmediatamente cómoda. «Lucas me contó sobre ti», dijo, sosteniendo mi mano por encima de la mesa. «Tiene buen gusto». Ese toque, tan simple, envió una corriente eléctrica por mi cuerpo. Nunca había sentido atracción por una mujer antes, pero había algo en Vanessa que despertaba mi curiosidad. «¿Ustedes dos son una pareja abierta?», pregunté, todavía tratando de entender la dinámica entre ellos. «Nos gusta compartir experiencias», respondió Lucas, su brazo rodeando los hombros de Vanessa. «La vida es muy corta para limitaciones». Esa noche, después de algunas copas de vino, fui con ellos al apartamento que compartían. Lo que sucedió allí cambió completamente mi percepción sobre el placer y la intimidad. Estar con un hombre y una mujer simultáneamente era una experiencia tan diferente, tan intensa, que me sentí completamente transformada. Volví a casa tarde en la noche, con el cuerpo cansado pero la mente acelerada. Eduardo estaba despierto, sentado en el sofá de la sala, con una expresión que mezclaba preocupación y resignación. «Pensé que te había pasado algo», dijo cuando me vio entrar. «Nunca vuelves tan tarde». «Perdí la noción del tiempo», respondí, evitando sus ojos. No sabía cómo contarle sobre lo que acababa de experimentar, pero Eduardo me conocía demasiado bien. «Hay algo diferente», observó, analizando mi rostro. «¿Qué pasó?», respiré profundo, recordando nuestras reglas. Honestidad por encima de todo. Conocí a una pareja. Eduardo se quedó en silencio por algunos segundos, procesando la información. ¿Una pareja? ¿Te refieres a...? Sí, confirmé, finalmente encontrando sus ojos. Fue diferente, intenso. Se levantó abruptamente, su rostro pálido. «Esto no era parte del acuerdo, Marcela. Acordamos cosas casuales, discretas. No esto». «¿Cuál es la diferencia?», argumenté, sintiendo una irritación creciente. «Sigue siendo consensual, sigue siendo protegido. Son solo personas diferentes. La diferencia es que esto parece más una obsesión que una exploración», respondió, su voz temblando ligeramente. «Estás cada vez más distante, cada vez más involucrada en estas experiencias. Estás celoso», acusé. «Aceptaste la relación abierta, pero en realidad nunca quisiste esto». «Claro que no quería», finalmente explotó. «¿Qué hombre quiere ver a su esposa durmiendo con otros? Acepté porque pensé que sería algo pasajero, que experimentarías 1 o 2 veces y te satisfarías. Pero cada vez vas más lejos». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Era verdad que Eduardo nunca había aprovechado la apertura de la relación. Era verdad que parecía cada vez más infeliz, mientras yo me sentía cada vez más viva. «Si no está funcionando para ti, tal vez deberíamos reconsiderar el arreglo», sugerí, más para probar su reacción que por realmente querer dar marcha atrás. El rostro de Eduardo se iluminó momentáneamente con esperanza. «¿Quieres volver a ser exclusivos?». Sentí un apretón en el pecho. ¿Cómo explicar que ya no podía imaginar mi vida sin esa libertad recién descubierta? ¿Cómo decir que la relación con Lucas y Vanessa me hacía sentir cosas que nunca había sentido antes? No lo sé.
confesé finalmente. Ya no sé lo que quiero. Eduardo salió de la sala sin decir nada más. Escuché la puerta del dormitorio, cerrándose, otra señal de cómo las cosas habían cambiado entre nosotros. En los días siguientes, me sumergí cada vez más en la relación con Lucas y Vanessa. Lo que comenzó como una aventura sexual se transformó en algo más complejo. Pasábamos tiempo juntos fuera del dormitorio también. Cenas, cines, hasta un fin de semana en la playa. Era como si estuviera viviendo una vida paralela, completamente separada de la que tenía con Eduardo. Mi teléfono estaba constantemente sonando con mensajes de Lucas. Creamos un grupo de chat entre los tres, donde compartíamos fotos, planeábamos encuentros y, frecuentemente, hablábamos sobre fantasías que queríamos realizar. Eduardo observaba todo esto con ojos cada vez más tristes. Intentaba disimular, intentaba actuar como si todo estuviera bien, pero yo conocía a ese hombre por más de 10 años. Sabía que estaba sufriendo. ¿Vas a salir otra vez hoy?, preguntó un viernes cuando me vio arreglando mi maquillaje. Sí, vamos a un club nuevo que abrió en el centro, respondí, tratando de sonar casual. No me esperes despierto. Marcela, me llamó cuando ya estaba en la puerta. Estás teniendo cuidado, ¿verdad? Con tu salud, con tus sentimientos. Esa pregunta me irritó. Claro que lo estoy. No soy una adolescente, Eduardo. Es que pareces tan involucrada con ellos, continuó, ignorando mi irritación. Tengo miedo de que te lastimes. El único que se está lastimando aquí eres tú, respondí con más dureza de la que pretendía. Si no puedes lidiar con esto, tal vez el problema sea tuyo. Salí cerrando la puerta con fuerza, sintiendo una mezcla de culpa y resentimiento. ¿Por qué Eduardo no podía simplemente aceptar que yo estaba feliz? ¿Por qué tenía que hacerme sentir culpable por finalmente vivir las experiencias que nunca tuve? El club estaba lleno, la música demasiado alta para conversaciones. Lucas compró bebidas para los tres y pronto estábamos bailando, nuestros cuerpos sincronizados al ritmo de la música. Las manos de Vanessa se deslizaban por mi espalda mientras Lucas bailaba detrás de mí. Era como si fuéramos una sola entidad, moviéndonos en perfecta armonía. Después de algunas horas y varias bebidas, fuimos al apartamento de ellos. La ropa fue rápidamente descartada y nos perdimos uno en el otro con una intensidad aún mayor que la primera vez. La combinación de alcohol, música todavía resonando en mis oídos y la energía entre nosotros tres creó una experiencia casi hipnótica. Llegué a casa al amanecer. Eduardo estaba sentado en la cocina, con una taza de café frío entre las manos. Sus ojos hinchados revelaban que no había dormido en toda la noche. No contestaste mis llamadas, dijo simplemente. Revisé mi teléfono y vi 5 llamadas perdidas. Ni siquiera había notado. Lo siento, empecé a decir, pero él me interrumpió. No quiero saber dónde estabas ni con quién, dijo, su voz monótona. Solo quiero saber si esto va a seguir así. ¿A qué te refieres? Marcela, ya casi no estás en casa. Cuando estás en tu teléfono hablando con ellos. Te estás perdiendo a ti misma en esta situación. Sus palabras me irritaron. No me estoy perdiendo, Eduardo. Me estoy encontrando. Por primera vez en mi vida estoy experimentando cosas que quiero, sin limitaciones. ¿Y qué hay de nuestro matrimonio? ¿De los planes que teníamos? Nuestros planes pueden adaptarse, respondí, aunque en el fondo sabía que estaba siendo injusta. No es como si estuviera dejándote. Físicamente seguía allí. Emocionalmente ya estaba a kilómetros de distancia. Una semana después, Eduardo encontró mensajes explícitos en mi teléfono. Había dejado mi celular cargando en la sala mientras tomaba una ducha, y una notificación del grupo con Lucas y Vanessa apareció en la pantalla. No era solo texto, sino fotos de nuestro último encuentro. Cuando salí del baño, Eduardo estaba sentado en la cama, mi teléfono en sus manos, su rostro completamente devastado. ¿Qué es esto, Marcela?, preguntó, mostrándome las imágenes. ¿Esto es lo que estás haciendo? No deberías revisar mi teléfono, fue lo único que atiné a decir, aunque sabía que era una respuesta patética. Me importa una mierda tu privacidad ahora mismo, gritó, lanzando el teléfono sobre la cama. Esto es una locura. Estás obsesionada con ellos. ¿Tienes idea de lo que esto me está haciendo? Por primera vez, vi a Eduardo completamente roto. Lágrimas corrían por su rostro, sus manos temblaban. Este hombre, que siempre había sido mi roca, mi constante, estaba desmoronándose frente a mí. Eduardo, yo.
Comencé, sin saber qué decir. ¿Cómo explicarle que esos momentos con Lucas y Vanessa me hacían sentir algo que nunca había sentido antes? ¿Cómo decirle que aunque lo amaba, ya no podía imaginar volver a la monotonía de nuestras vidas anteriores? Si esto continúa, dijo, secando bruscamente sus lágrimas, voy a destruir todo lo que tenemos. No puedo seguir viviendo así, Marcela. No puedo. Su amenaza me heló la sangre. No porque temiera lo que pudiera hacer, sino porque, por primera vez, vi la posibilidad real de perderlo. Y a pesar de mi obsesión con Lucas y Vanessa, la idea de perder a Eduardo me aterrorizaba. Dame tiempo, pedí. Necesito aclarar mis pensamientos. Eduardo se limitó a asentir. Salió del dormitorio y pasó la noche en el sofá. Al día siguiente se fue temprano al trabajo sin despedirse. Esa tarde, cuando mi teléfono sonó con un mensaje de Lucas sugiriendo encontrarnos, dudé por primera vez. Quizás Eduardo tenía razón. Quizás estaba perdiéndome en esta nueva dinámica. Pero antes de que pudiera responder, Lucas envió otro mensaje. Una foto de Vanessa en lencería, con un texto que decía: te extrañamos, ven esta noche. Y así, sin considerar las consecuencias, respondí que sí. Los meses siguientes se convirtieron en una espiral descendente que no pude controlar. Lo que había comenzado como una exploración casual se transformó en una adicción voraz. Ya no podía pasar un día sin ver a Lucas y Vanessa, sin sentir sus cuerpos contra el mío, sin perderme en ese mundo que habíamos creado entre los tres. Mi trabajo comenzó a resentirse. Llegaba tarde, salía temprano, y durante las horas que estaba presente, apenas podía concentrarme. Mi jefe me llamó la atención varias veces. Marcela, no reconozco tu trabajo últimamente, me dijo durante una reunión privada. Has cometido errores que nunca antes cometiste, y pareces completamente distraída. Lo siento, murmuré, sin ofrecer explicaciones. ¿Cómo podría explicarle que mi mente estaba ocupada reviviendo las experiencias de la noche anterior o anticipando las de esa noche? En casa, la situación con Eduardo empeoraba cada día. Apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, invariablemente terminábamos discutiendo. Ya ni siquiera intentaba esconder mi obsesión con Lucas y Vanessa. Mi teléfono sonaba constantemente con sus mensajes, y yo contestaba sin importar la hora o el lugar. Esto no puede seguir así, dijo Eduardo una noche, después de que cancelé una cena con sus padres porque Lucas y Vanessa me habían invitado a un evento. Ya ni siquiera intentas disimular que ellos son tu prioridad. Son importantes para mí, respondí, desafiante. Me hacen sentir viva. ¿Y yo? ¿Qué soy yo para ti ahora? No tuve respuesta para eso. Eduardo ya no era el centro de mi mundo. Se había convertido en un obstáculo, una complicación en mi nueva vida. Una tarde, mientras me preparaba para salir nuevamente, Eduardo me confrontó con algo inesperado. He estado siguiendo tus movimientos, dijo, colocando un folder sobre la mesa. ¿Qué? ¿Me has estado espiando? Pregunté, indignada. Contraté a un investigador privado, confesó, sin un ápice de remordimiento. Necesitaba saber exactamente qué estabas haciendo, con quién estabas pasando todo ese tiempo. Abrió el folder y comenzó a sacar fotografías. Imágenes de Lucas, Vanessa y yo entrando a su apartamento. De nosotros tres en un restaurante, nuestras manos entrelazadas sobre la mesa. De una noche particular en un club, donde las cámaras captaron a Vanessa besándome en la pista de baile mientras Lucas nos observaba. Esto va más allá de experimentar, Marcela, dijo Eduardo, su voz temblando. Estás teniendo una relación completa con ellos. Nunca escondí eso. Me defendí, aunque sabía que era cierto. Lo que había comenzado como encuentros sexuales, casuales, se había convertido en algo mucho más profundo y complejo. ¿Sabes algo sobre este hombre? Continuó Eduardo, señalando una foto de Lucas. ¿Has investigado su pasado? ¿Sabes qué tipo de persona es realmente? Lo conozco mejor que tú, respondí irritada por sus insinuaciones. ¿En serio? Porque el investigador también hizo una verificación de antecedentes. Lucas no es quien dice ser. Ha estado involucrado en casos de fraude y tiene 2 órdenes de restricción de exparejas. Mi corazón se aceleró. Estás inventando esto porque estás celoso. Eduardo sacó más papeles del folder. Informes policiales, documentos judiciales. Todo parecía auténtico. Este hombre es peligroso, Marcela. Y te estás arrojando de cabeza a su mundo sin considerar las consecuencias.
Quería negar todo, acusar a Eduardo de manipulación, pero los documentos frente a mí eran demasiado detallados para ser falsos. Aún así, no podía aceptar que Lucas fuera la persona que Eduardo describía. El Lucas que yo conocía era apasionado, excitante, liberador. No me importa, dije finalmente. Lo que sea que haya hecho en su pasado, conmigo ha sido diferente. Eduardo me miró con una mezcla de incredulidad y tristeza. ¿Realmente estás dispuesta a arriesgar todo por alguien así? ¿Tu matrimonio, tu seguridad, tu futuro? No estoy arriesgando nada, insistí. Solo estoy viviendo mi vida como quiero vivirla. Ese es el problema, Marcela. Solo estás pensando en lo que tú quieres, en lo que tú sientes. No ves cómo esto está afectando a todos a tu alrededor. Era cierto. No solo mi matrimonio estaba sufriendo. Mis amigos habían comenzado a distanciarse cuando cancelé planes repetidamente. Mi relación con mis padres, ya tensa por nuestras diferencias, ahora era prácticamente inexistente. Incluso mi hermana, siempre la más comprensiva, había dejado de llamarme. Esa noche, mientras estaba con Lucas y Vanessa, noté algo que no había percibido antes. Lucas tenía un control sutil pero implacable sobre Vanessa. Decidía qué podía hacer, con quién podía hablar, incluso qué podía beber. Y ahora, estaba comenzando a ejercer el mismo control sobre mí. No respondiste mi mensaje ayer, me dijo, su voz engañosamente casual, pero con un tono amenazante que me puso nerviosa. Estaba en una reunión de trabajo, expliqué. No me gusta sentirme ignorado, Marcela, dijo, acercándose tanto que pude sentir su aliento en mi rostro. Cuando te escribo, espero una respuesta rápida. Por primera vez, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el deseo. Las palabras de Eduardo resonaron en mi mente. ¿Realmente conocía a Lucas? ¿Sabía en qué me estaba metiendo? Cuando volví a casa esa noche, encontré a Eduardo esperándome en la sala. Ya no parecía triste ni enojado. Había algo diferente en su expresión, una resolución fría que nunca antes había visto. Esto termina ahora, dijo, sin preámbulos. O ellos, o yo. No puedo seguir viviendo así, Marcela. Una parte de mí quería rogarle que reconsiderara, decirle que podíamos arreglar las cosas, que encontraríamos un balance. Pero otra parte, la que se había vuelto adicta a la intensidad y la excitación de mi vida con Lucas y Vanessa, se rebeló contra el ultimátum. No puedes obligarme a elegir, protesté. No te estoy obligando a nada, respondió con calma. Solo te estoy diciendo lo que necesito para seguir en esta relación. Si no puedes darme eso, entonces ambos debemos seguir caminos separados. Las palabras me golpearon con fuerza. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, nunca había considerado seriamente la posibilidad de perder a Eduardo. Siempre había asumido que él estaría allí, esperando pacientemente mientras yo exploraba mis deseos. Necesito tiempo para pensar, pedí. No, Marcela. Ya has tenido tiempo de sobra, esto es aquí y ahora. ¿Ellos o yo? Miré a este hombre que había sido mi compañero durante tantos años, que me había apoyado, amado y respetado incluso cuando no lo merecía. Y luego pensé en Lucas y Vanessa, en la emoción que sentía cuando estaba con ellos, en cómo me hacían sentir deseada y libre. No puedo renunciar a ellos, dije finalmente, las palabras saliendo como un susurro. Eduardo cerró los ojos por un momento, como absorbiendo el golpe. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación férrea. En ellos. Entonces esto se acabó, dijo simplemente. Y te advierto, Marcela, que no voy a irme en silencio. Has destruido lo que construimos, y ahora enfrentarás las consecuencias. ¿Me estás amenazando?, pregunté, sintiendo un repentino miedo. Te estoy advirtiendo. Ese hombre es peligroso. Y tú estás tan cegada por esta obsesión que no puedes verlo. Cuando todo se derrumbe a tu alrededor, recuerda que intenté salvarte. Se fue a la habitación y cerró la puerta, dejándome sola con mis pensamientos. Una sensación de inquietud se instaló en mi estómago. ¿Había cometido un error irreparable? ¿Estaba sacrificando algo real y valioso por algo que podría ser solo una ilusión pasajera? Al día siguiente, Eduardo no estaba en casa cuando desperté. Había dejado una nota simple en la nevera. Me quedaré con mi hermano mientras arreglamos los detalles legales. No intentes contactarme. ¿La finalidad? De esas palabras me golpeó con fuerza. Esto era real.
Eduardo realmente se había ido. Nuestro matrimonio realmente había terminado. Todavía en shock, llamé a Lucas. Necesitaba sentir algo familiar, algo reconfortante. «Necesito verte», dije cuando contestó. «Ahora no puedo», respondió su voz distante. «Estoy ocupado». «Es importante», insistí. Eduardo se fue. Me dejó. Hubo un momento de silencio en la línea. «¿Y qué quieres que haga al respecto?» Su frialdad me desconcertó. Pensé que querrías estar conmigo en este momento. Lucas suspiró, claramente irritado. «Mira, Marcela, lo que tenemos es divertido, pero no confundas las cosas. No soy tu paño de lágrimas». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, incrédula. Este era el hombre por el que había sacrificado mi matrimonio, el que me había hecho sentir como si pudiera conquistar el mundo. Intenté llamar a Vanessa, pero tampoco contestó. Estaba completamente sola. Esa noche, acostada en la cama que había compartido con Eduardo durante tantos años, finalmente enfrenté la verdad. Me había entregado a una fantasía destructiva y ahora estaba pagando el precio. La mañana siguiente a mi ruptura con Eduardo, desperté con la sensación de estar flotando en un vacío. La casa se sentía enorme y silenciosa sin su presencia. Me quedé mirando al techo, tratando de procesar todo lo ocurrido. Mi matrimonio había terminado. El hombre que creí que me apoyaría incondicionalmente se había ido. Y Lucas. Su rechazo aún ardía como una herida abierta. ¿Cómo podía haberme hablado así, después de todo lo que había sacrificado por él? Intenté llamarlo nuevamente, pero esta vez ni siquiera contestó. Envié mensajes al grupo que compartíamos con Vanessa, pero quedaron sin respuesta. La ansiedad comenzó a crecer dentro de mí. ¿Me habían descartado ahora que mi matrimonio estaba en ruinas? Decidí ir directamente a su apartamento. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué estaba pasando. Cuando llegué, toqué el timbre repetidamente, pero nadie respondió. Un vecino que pasaba me miró con curiosidad. «Si buscas a la pareja que vivía ahí, se fueron hace 2 días», dijo el hombre. Vi cómo cargaban todas sus cosas en una camioneta. La noticia me golpeó como un puñetazo. ¿Se mudaron? Dijeron, ¿a dónde iban? El vecino negó con la cabeza. No, pero parecían tener prisa. El casero está furioso porque se fueron sin pagar el último mes. Me apoyé contra la pared, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Lucas y Vanessa se habían ido sin decirme nada, sin una explicación, sin una despedida. Me habían usado y descartado como si no significara nada. Con las piernas temblorosas, volví a mi auto y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Había perdido a Eduardo, y ahora también había perdido a la pareja por la que lo había sacrificado. Todo. Estaba completamente sola. Cuando regresé a casa, me esperaba otra sorpresa desagradable. Había un sobre en la puerta, con mi nombre escrito en él. Dentro encontré papeles legales. Eduardo había iniciado el proceso de divorcio, y lo que era peor, había vaciado nuestras cuentas conjuntas. Como discutimos la posibilidad de un divorcio varias veces en los últimos meses, he tomado medidas para proteger mis intereses, decía la nota adjunta. He transferido mi parte de nuestros ahorros a una cuenta personal. Te recomiendo que consultes con un abogado lo antes posible. El pánico me invadió. Eduardo siempre había manejado nuestras finanzas. Yo apenas tenía ahorros propios, y sin su parte de los ingresos no podría mantener nuestra casa por mucho tiempo. Con manos temblorosas, revisé nuestras cuentas bancarias en línea. Efectivamente, los fondos habían sido transferidos, dejándome con apenas lo suficiente para sobrevivir un par de meses. No puede hacer esto, murmuré, aunque en el fondo sabía que legalmente no había hecho nada incorrecto. Simplemente había tomado su parte, como tenía derecho a hacer. Esa noche, llamé a mi madre. A pesar de nuestras diferencias y la distancia que se había creado entre nosotras, necesitaba hablar con alguien. Necesitaba un hombro donde llorar. «Mamá», dije cuando contestó, mi voz quebrándose. «Eduardo me dejó. Estamos divorciándonos». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿Qué hiciste, Marcela?», preguntó finalmente, su tono acusatorio. La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Por qué asumes que yo hice algo?» «Porque conozco a Eduardo. Es un buen hombre, paciente y leal.
No te dejaría sin una buena razón. Mi propia madre estaba tomando su lado. Sentí una oleada de indignación. Las cosas no funcionaron, eso es todo, respondí, sin querer entrar en detalles. Pensé que podrías apoyarme en esto. ¿Apoyarte en qué, exactamente? ¿En destruir tu matrimonio? ¿En tirar por la borda la única relación estable que has tenido? No sabes nada de mi matrimonio, protesté, lágrimas de frustración rodando por mis mejillas. Sé lo suficiente, respondió ella. Eduardo llamó a tu padre la semana pasada. Nos contó todo, Marcela. Sobre tu estilo de vida, sobre esa pareja con la que has estado involucrada. El shock me dejó sin palabras. Eduardo había hablado con mis padres. Les había contado detalles íntimos de nuestra vida. No tenía derecho a hacer eso. Finalmente logré decir: estaba preocupado por ti, dijo mi madre. Y tenía razón en estarlo. ¿En qué estabas pensando, Marcela? ¿Te criamos mejor que esto? No llame para ser juzgada, le espeté. Llamé porque necesitaba a mi madre. Y yo necesitaba una hija que respetara los valores que le enseñamos. Parece que ambas estamos decepcionadas. La llamada terminó abruptamente, dejándome aún más sola y desesperada que antes. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Mi rendimiento en el trabajo seguía deteriorándose, y finalmente, mi jefe me llamó a su oficina. Marcela, hemos sido pacientes contigo durante los últimos meses, dijo, su tono serio. Pero los errores continúan acumulándose, y los clientes están comenzando a quejarse. Lo siento, murmuré. Estoy pasando por un momento difícil personalmente. Lo entiendo, y lo lamento. Pero esta es una empresa, no un centro de terapia. Necesitamos empleados que puedan separar sus problemas personales de su trabajo profesional. Ya sabía lo que venía. Pude verlo en sus ojos, en la forma en que evitaba mirarme directamente. Estamos teniendo que dejarte ir, confirmó. Te daremos una indemnización de 2 meses, pero hoy será tu último día. Salí de la oficina en un estado de aturdimiento. En menos de una semana, había perdido a mi esposo, a mis amantes, el apoyo de mi familia y ahora mi trabajo. Era como si el universo estuviera castigándome por mi egoísmo, por haber perseguido mis deseos sin considerar las consecuencias. Sin trabajo y con recursos limitados, pronto me di cuenta de que no podría mantener la casa. Tuve que ponerla en venta, aceptando una oferta muy por debajo de su valor real, porque necesitaba el dinero desesperadamente. Me mudé a un pequeño apartamento en un barrio mucho menos agradable que donde había vivido con Eduardo. Los muebles apenas cabían, y el ruido de los vecinos me mantenía despierta por las noches. Fue durante esas noches de insomnio cuando la realidad de mi situación finalmente me golpeó con toda su fuerza. Había destruido mi vida persiguiendo una fantasía. Había sacrificado un matrimonio estable y amoroso por la emoción pasajera de estar con Lucas y Vanessa, quienes me habían abandonado en cuanto las cosas se complicaron. La depresión me envolvió, como una manta pesada. Apenas comía, apenas dormía. Las llamadas a Lucas y Vanessa continuaron sin respuesta, y con el tiempo, dejé de intentarlo. Mi orgullo finalmente había ganado a mi desesperación. Un día, mientras revisaba distraídamente mis redes sociales, vi algo que me dejó helada. Una publicación de Vanessa, etiquetando a Lucas. Estaban en otra ciudad, sonriendo en la foto, claramente disfrutando de su nueva vida. Y lo peor, en la imagen aparecía otra mujer, abrazada a ellos, con la misma mirada de adoración que yo solía tener. Me habían reemplazado. Probablemente ya lo tenían planeado antes de desaparecer de mi vida. Quizás yo solo fui una más en una larga lista de personas que usaron y descartaron. El descubrimiento me provocó un ataque de ansiedad, tan severo que tuve que ser llevada a urgencias. Mi corazón latía tan rápido que pensé que moriría allí mismo, en el suelo de mi triste apartamento. En el hospital, un médico amable me examinó y me diagnosticó un trastorno de ansiedad agudo. Me recetó medicamentos y me recomendó encarecidamente buscar ayuda psicológica. Esto no es solo estrés, me explicó. Su cuerpo está respondiendo a un trauma emocional severo. Necesita ayuda profesional. Asentí mecánicamente, tomé la receta y me fui. Pero no podía permitirme un terapeuta. Apenas tenía dinero para pagar el alquiler y la comida. Los medicamentos tendrían que ser suficientes.
con síntomas. El paso de las semanas, mi situación financiera se volvió cada vez más precaria. Sin trabajo, mis ahorros se agotaban rápidamente. Comencé a vender mis pertenencias. Primero las joyas, luego los electrodomésticos que no eran absolutamente necesarios, finalmente incluso mi auto. Una tarde sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero contesté, esperando que fuera una respuesta a alguna de las muchas solicitudes de empleo que había enviado. ¿Marcela? La voz al otro lado me resultó familiar, pero no pude ubicarla inmediatamente. Sí, ¿quién habla? Soy Diana, la hermana de Eduardo. Mi corazón se detuvo por un segundo. Diana nunca había sido particularmente amigable conmigo, incluso en los mejores tiempos. Diana, yo. ¿Cómo estás? Tartamudeé, sin saber qué decir. He estado mejor, respondió secamente. Estoy llamando porque Eduardo está en el hospital. La habitación pareció girar a mi alrededor. ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Está bien? Tuvo un accidente automovilístico. Está estable ahora, pero estuvo en cuidados intensivos por 3 días. Dios mío, murmuré, sintiendo náuseas. ¿Por qué nadie me avisó antes? Porque ya no eres parte de su vida, Marcela, respondió Diana, su voz afilada como un cuchillo. Te estoy informando ahora por cortesía, no porque crea que tengas derecho a saberlo. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. La idea de Eduardo herido, sufriendo, mientras yo ni siquiera lo sabía, era insoportable. ¿Puedo verlo?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Preferiría que no. Ya ha pasado por suficiente. Diana, por favor, supliqué. Solo quiero asegurarme de que está bien. Hubo un largo silencio antes de que respondiera. Estará en el Hospital San Rafael hasta mañana. Haz lo que quieras con esa información. Colgó sin despedirse, dejándome temblando con el teléfono en la mano. Sin pensarlo, 2 veces tomé mi abrigo y salí. No tenía auto, así que tuve que tomar el transporte público, un viaje de casi 1 hora hasta el hospital. Cuando finalmente llegué, sentí que mi corazón iba a salirse de mi pecho. ¿Qué le diría a Eduardo? ¿Cómo reaccionaría él al verme? La enfermera en recepción me miró con sospecha cuando pregunté por él. ¿Es usted familiar?, preguntó. Soy. Fui su esposa, respondí, sin saber cómo describirme exactamente. Lo siento. Solo familiares directos pueden visitarlo en 1980 este momento. Estaba a punto de protestar cuando vi a Diana saliendo de un pasillo. Nuestras miradas se cruzaron y por un momento pensé que fingiría no verme, pero se acercó, su expresión una mezcla de resignación y disgusto. Viniste, dijo simplemente. Tenía que hacerlo, respondí. Por favor, Diana, déjame verlo solo, por un momento. Ella me estudió por un largo rato, como evaluando si merecía esa concesión. Finalmente suspiró. 5 minutos, dijo. Y si te pide que te vayas, te vas sin discutir. Asentí rápidamente, agradecida por esta pequeña misericordia. Diana me guió por los pasillos hasta llegar a una habitación privada. Se detuvo en la puerta. Está despierto, pero débil, me advirtió. Y muy diferente a como lo recuerdas. Con esas crípticas palabras, me dejó sola frente a la puerta. Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios, y entré. Eduardo estaba recostado en la cama, conectado a varios monitores. Su rostro estaba magullado, con un corte que recorría su mejilla derecha. Su brazo izquierdo estaba enyesado, y podía ver vendajes asomando por el cuello de su bata de hospital. Pero lo que más me impactó fue su expresión cuando me vio. No había sorpresa, ni alegría, ni siquiera enojo. Solo había una profunda, insondable tristeza. «Hola», dije, mi voz apenas audible en la habitación del hospital. Eduardo me miró fijamente, sin emoción aparente en su rostro magullado. «No, esperaba verte aquí». «Diana me llamó», expliqué, acercándome lentamente a la cama. «Me dijo que tuviste un accidente». Típico de Diana, siempre metiendo las narices donde no debe, murmuró él, desviando la mirada hacia la ventana. Me quedé allí, incómoda, sin saber qué decir. El Eduardo que conocía siempre había sido cálido, expresivo. Este hombre frente a mí parecía un extraño. ¿Cómo estás?, pregunté finalmente. Vivo, respondió secamente. 3 costillas rotas, brazo fracturado, conmoción cerebral.
Nada que el tiempo no cure. Hubo un momento de silencio incómodo. Miles de palabras se agolpaban en mi mente. Disculpas, explicaciones, preguntas, pero ninguna parecía adecuada. Eduardo, yo. No necesito tu lástima, Marcela, me interrumpió. No sé por qué viniste, pero si es para sentirte mejor contigo misma, puedes ahorrártelo. Sus palabras me dolieron, pero las merecía. No vine por lástima, vine porque me importas. Siempre me has importado. Él soltó una risa amarga que terminó en una mueca de dolor por sus costillas. Qué manera tan extraña de demostrarlo. Otro silencio. Esta vez, más pesado, más cargado de todo lo no dicho entre nosotros. ¿Cómo ocurrió el accidente?, pregunté, cambiando de tema. Conducía demasiado rápido bajo la lluvia. Perdí el control en una curva. Hizo una pausa. Estaba distraído, pensando en ti, de hecho. Irónico, ¿no? Sentí una punzada de culpabilidad. Incluso después de todo lo que le había hecho, yo seguía causándole daño. Lo siento, susurré. Por todo. Eduardo me miró por primera vez directamente a los ojos. Te ves terrible, comentó, ignorando mi disculpa. Y tenía razón. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y mi cabello, antes mi orgullo, estaba opaco y descuidado. Han sido unos meses difíciles, admití. ¿Dónde están tus nuevos amigos? ¿Los que valían la pena destruir nuestro matrimonio? La pregunta fue como una bofetada. Se fueron, respondí simplemente. Desaparecieron cuando las cosas se complicaron. Eduardo asintió como si confirmara algo que ya sabía. Te lo advertí. Lo sé. Nos quedamos en silencio nuevamente. Por la ventana podía ver que estaba anocheciendo. Pronto terminarían las horas de visita. Perdí mi trabajo, dije de repente, sin saber por qué sentía la necesidad de compartir eso. Y vendí la casa. Ahora vivo en un apartamento pequeño en el sur de la ciudad. Eduardo me estudió con curiosidad. ¿Por qué me cuentas esto? No lo sé, admití. Supongo que quiero que sepas que entiendo las consecuencias de mis acciones, que estoy pagando por mis errores. No vine aquí para regodearme en tu miseria, Marcela. No me hace feliz verte sufrir. Y esa era la diferencia fundamental entre nosotros. A pesar de todo el daño que le había causado, Eduardo seguía siendo una buena persona. Yo, en cambio, me había convertido en alguien que apenas reconocía. ¿Cómo puedo arreglarlo?, pregunté, sin poder contener las lágrimas. ¿Cómo puedo hacer que las cosas vuelvan a estar bien? Eduardo suspiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. No puedes. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse. Solo puedes aprender de ellas y seguir adelante. Sus palabras, aunque duras, contenían una verdad que necesitaba escuchar. No había vuelta atrás. No había forma de deshacer el daño. Te amé, ¿sabes?, dijo Eduardo, su voz más suave ahora. Te amé profundamente, con todos tus defectos y fortalezas. Pero no puedo volver a ese lugar de nuevo. Me destrozarías otra vez. Lo sé, respondí, secándome las lágrimas. Solo quería que supieras que me arrepiento, no de explorar mis deseos, sino de cómo lo hice, de lastimarte en el proceso. Eduardo asintió levemente. Eso es un comienzo, supongo. Diana apareció en la puerta, señalando su reloj para indicar que el tiempo había terminado. Me levanté, lista para irme. Cuídate, Eduardo, dije, dudando sobre si tocarlo o no. Finalmente, opté por un simple gesto con la mano. Tú también, Marcela, respondió. Y busca ayuda. No puedes superar esto sola. Salí de la habitación con un nudo en la garganta, pero, extrañamente, con una sensación de alivio. Ver a Eduardo, hablar con él, de alguna manera había cerrado un capítulo. No de la manera que hubiera deseado, pero al menos ambos podíamos seguir adelante. En el pasillo, Diana me esperaba con expresión impaciente. ¿Obtuviste lo que buscabas?, preguntó, sin ocultar su hostilidad. No vine buscando nada específico, respondí con honestidad. Solo quería asegurarme de que estuviera bien. Diana me estudió por un momento, como evaluando la sinceridad de mis palabras. Él estará bien, es fuerte, pero no gracias a ti. Asentí aceptando su crítica. Lo sé.
Estaba a punto de irme cuando Diana añadió algo inesperado. Mi prima Isabel dirige un grupo de apoyo para personas que están reconstruyendo sus vidas después de situaciones traumáticas. Te enviaré la información si quieres. Me quedé sorprendida por este pequeño acto de amabilidad. Eso, sería útil. Gracias. Diana sacó su teléfono y anotó mi número. No hago esto por ti, aclaró rápidamente. Lo hago porque creo que las personas merecen una segunda oportunidad para ser mejores. 3 días después de visitar a Eduardo, en el hospital, recibí un mensaje de Diana con la dirección y horario del grupo de apoyo. Dudé varios días antes de asistir. La idea de exponer mis problemas ante desconocidos me aterrorizaba, pero finalmente, sin nada que perder, me presenté en el centro comunitario donde se reunían. El grupo era pequeño, apenas 8 personas sentadas en círculo en una sala austera. Isabel, la prima de Diana, resultó ser una mujer de unos 40 años con una sonrisa amable y ojos penetrantes. «Bienvenida», me dijo cuando me vio entrar tímidamente. «Tú debes ser Marcela», asentí, incómoda bajo las miradas curiosas del resto del grupo. «Aquí no juzgamos a nadie», explicó Isabel, como si pudiera leer mi mente. «Todos hemos cometido errores. Todos estamos tratando de reconstruirnos». Esa primera sesión apenas hablé. Escuché las historias de los demás. Una mujer que había perdido todo por una adicción a las apuestas. Un hombre cuya obsesión con el trabajo había destruido a su familia. Una joven que había huido con su novio abusivo abandonando sus estudios. Y a sus padres. Diferentes historias, pero todas con un elemento común. Decisiones impulsivas que habían llevado a consecuencias devastadoras. Cuando salí de aquella primera reunión, no sentí una revelación inmediata, ni una sensación de pertenencia, pero había algo en escuchar a otros admitir sus errores abiertamente que resultaba liberador. Volví la semana siguiente, y la siguiente. Poco a poco, comencé a abrirme, a compartir mi historia sin excusas ni justificaciones. Hablé de mi infancia controlada, de mi matrimonio joven, de mi desesperada búsqueda de libertad que se convirtió en una adicción autodestructiva. «El problema no fue querer experimentar», me dijo Isabel después de una sesión particularmente emotiva. «Fue pensar que la libertad significaba hacer lo que quisieras sin importar a quién lastimaras en el proceso». Sus palabras me hicieron reflexionar profundamente. Siempre había visto mi exploración sexual como una forma de liberación, pero en realidad había sido una nueva prisión. Una obsesión tan controladora como las reglas de mis padres o las expectativas de mi matrimonio. Mientras tanto, mi situación económica seguía siendo precaria. Intenté durante semanas conseguir un nuevo empleo, pero mi despido anterior dificultaba las cosas. Finalmente, acorralada por las deudas, tuve que tragarme mi orgullo y llamar a mi hermana. «Necesito ayuda», admití, las palabras casi atascándose en mi garganta. Para mi sorpresa, Elena no me juzgó. Me ofreció un préstamo para mantenerme a flote mientras seguía buscando trabajo, con la condición de que continuara asistiendo al grupo de apoyo. «No te estoy rescatando», aclaró. «Te estoy dando una oportunidad de rescatarte a ti misma». Con esa pequeña ayuda económica, pude respirar un poco. Seguí enviando currículums y finalmente conseguí una entrevista en una empresa pequeña. El salario era menor que en mi trabajo anterior, pero en ese momento cualquier ingreso era bienvenido. La entrevistadora, una mujer de unos 50 años llamada Carmen, fue directa. «Tu empleador anterior nos informó que fuiste despedida por bajo rendimiento. ¿Qué sucedió?» Respiré hondo. En el pasado habría inventado excusas o minimizado la situación. Esta vez opté por la honestidad. Estaba pasando por problemas personales que afectaron mi trabajo, expliqué. No supe manejar ambos aspectos de mi vida adecuadamente. Pero he aprendido de esa experiencia y ahora tengo mejores herramientas para gestionar el estrés y mantener mi vida profesional separada de la personal. Carmen me estudió por un momento, como evaluando mi sinceridad. «Todos cometemos errores», dijo finalmente. «Lo importante es qué hacemos después. ¿Cuándo puedes empezar?» Salí de la entrevista con un trabajo nuevo y una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Esperanza. Las semanas se convirtieron en meses. Mi trabajo, aunque modesto, me proporcionaba estabilidad. El grupo de apoyo continuaba siendo mi ancla emocional. Y poco a poco,
comencé a reconstruir mi relación con mi familia. Mi madre, inicialmente reacia a perdonarme, eventualmente accedió a verme cuando supo que estaba asistiendo al grupo de apoyo. Nuestro primer encuentro fue tenso, lleno de silencios incómodos y reproches implícitos. ¿Por qué ese estilo de vida?, preguntó finalmente, sin mirarme a los ojos. ¿Qué te faltaba con Eduardo? No me faltaba nada con él, respondí, con honestidad. Me faltaba algo conmigo misma. Nunca aprendí quién era yo realmente fuera de las expectativas de los demás. Mi madre no entendió completamente, pero al menos empezó a escuchar. No buscaba su aprobación, solo quería reconstruir algún tipo de relación. Un día, 6 meses después de mi visita al hospital, recibí un mensaje inesperado de Eduardo. ¿Podemos vernos? Hay cosas que necesito decirte en persona. Nos encontramos en una cafetería neutral. Eduardo se veía mejor físicamente, pero noté que había perdido peso y tenía nuevas arrugas alrededor de los ojos. «Te ves bien», dijo, después de los saludos iniciales. «Diferente. Me siento diferente», admití. «Estoy trabajando en mí misma». Hablamos por más de 1 hora. Eduardo me contó que el divorcio estaba casi finalizado, que había conocido a alguien nuevo pero iba despacio, aprendiendo de nuestros errores. «No te llamé para hablar de eso», dijo finalmente. «Quería disculparme». Lo miré sorprendida. ¿Disculparte? ¿Por qué? Por cómo manejé nuestra ruptura, por vaciarte las cuentas, por hablar con tus padres. Estaba herido y quería lastimarte. Eso no estuvo bien. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Tenías todo el derecho de estar enojado. Estar enojado sí, ser vengativo no, respondió. Estaba tan centrado en mi dolor que no vi que tú también estabas sufriendo, aunque de manera diferente. Nos despedimos con un abrazo breve pero sincero. No éramos amigos. Probablemente nunca lo seríamos, pero al menos habíamos encontrado paz entre nosotros. Esa noche, en mi pequeño apartamento, reflexioné sobre todo lo ocurrido en el último año. Había perdido tanto: mi matrimonio, mi trabajo, mi reputación, incluso mi dignidad por un tiempo. Pero también había ganado algo invaluable: autoconocimiento. 6 meses más tarde, durante una sesión del grupo de apoyo, Isabel me preguntó si quería compartir lo que había aprendido con Nae. Los miembros más nuevos. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieras sin límites, les dije. Eso es solo otra forma de prisión. La verdadera libertad viene de conocerte a ti mismo, de entender tus deseos, pero también tus responsabilidades, de saber que cada decisión tiene consecuencias, no solo para ti, sino para quienes te rodean. Después de la sesión, una mujer joven se me acercó con lágrimas en los ojos. Tu historia me ayudó mucho, dijo. Estoy viviendo algo similar con mi pareja. Pensaba que explorar significaba destruir, pero ahora veo que hay otras formas. Ese pequeño momento, saber que mi dolorosa experiencia podía ayudar a alguien más, me dio un propósito que nunca había sentido antes. Hoy, 2 años después de aquella noche en que Eduardo encontró los mensajes en mi teléfono, mi vida es completamente diferente. Vivo sola, pero ya no me siento sola. Trabajo en un empleo que disfruto, aunque no sea prestigioso. Tengo amigos verdaderos, relaciones honestas con mi familia, y ocasionalmente, citas con hombres que respetan mis límites y los suyos propios. A veces pienso en Lucas y Vanessa. Me entero por redes sociales que siguen juntos, siempre con nuevas personas en sus fotografías. Me pregunto cuántas otras Marcelas habrán usado y descartado, pero ya no siento rabia ni resentimiento. Solo una profunda compasión por la mujer que fui, tan desesperada por sentirse libre que se encadenó a personas que nunca la valoraron. La semana pasada, vi a Eduardo en un restaurante. Estaba con una mujer y se veían felices. Nos saludamos con una sonrisa sincera desde la distancia, sin necesidad de palabras. Soy Marcela, tengo 37 años, y finalmente sé lo que significa ser verdaderamente libre.